Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bueno, estamos en una nueva charla de lo que es la emergencia, urgencias, catástrofes, ¿sí? Y vamos a dejar una clase de lo que es la atención de las emergencias térmicas en la Guardia General, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de todo, de lo que tenemos nosotros entendemos o que tenemos que entender en lo que es la atención al paciente quemado. ¿Sí? Es que es bastante complicado porque son pacientes muy delicados y según la gravedad de la quemadura también tenemos que ver el paciente que tenemos enfrente para poder llevar a cabo un montón de maniobras para poder llevar adelante la atención más rápida posible de lo que es el paciente. Voy a compartir un poquito lo que es la pantalla, ¿sí? Para ver un PowerPoint, ¿sí? De lo que son las emergencias psiquiátricas, perdón, las emergencias térmicas, ¿sí? Y poder hablar un poquito de esto que tanto nos cuesta trabajar en lo que es toda la atención al paciente quemado, ¿sí? Estos son cosas muy básicas, pero que tenemos que saberlas para la atención de las emergencias térmicas, como acá dice, ¿sí? Primero vamos a ver qué es una quemadura, ¿sí? Supuestamente, antiguamente decíamos que las quemaduras son aquellas lesiones efectuadas por calor que producen daño a la piel y por radiación a la dermis y a la hipodermis, y en su consecuencia también a los órganos que estas cubren, ¿sí? Pero actualmente esta definición se ha ampliado muchísimo más porque no solamente las quemaduras son producidas por calor, ¿sí? Sino por otro tipo de lesiones producidas por las alteraciones del origen térmico, ¿sí? Tanto calor como frío o otros tipos de agentes tipo etiopatogénicos como la electricidad, ¿sí? Que es una de las cosas que también producen quemaduras, o por productos químicos que también producen este tipo de quemaduras o este tipo de lesiones en lo que es la dermis, y si no es atendido como rápidamente puede producir hasta la muerte si la lesión es muy amplia o muy grande, ¿sí? Ahora después más adelante vamos a ver las dimensiones, cómo se debe medir una quemadura y cómo es su grado de profundidad, y entonces todas esas cosas que tenemos que saber, que las lesiones térmicas son eh, una emergencia clínica que tenemos que atender rápidamente porque hay quemaduras, sobre todo en lo que es con productos químicos que siguen avanzando después de producidas, y la lesión se ve por fuera, pero produce una quemaduras eh, más más internas, ¿sí? Llegando a la hipodermis y llegando a los órganos que esto cubre. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este tipo de emergencias constituyen un 55 a un 60% de los accidentes hogareños. Es donde más se producen estos accidentes de quemaduras, ¿sí? Y sobre todo en niños, ¿sí? Que son los que por en niños, pero no por culpa de los niños en sí, sino por la culpa de los adultos, que no tenemos las precauciones de que cuando en la cocina tenemos una sartén, y es una de las grandes, de las grandes emergencias, una sartén, una olla con un mango, lo dejamos para afuera, ¿sí? Y la criatura, como no sabe, lo va a tocar y se va a producir este tipo de accidentes, ¿sí? Es decir, este 55-60% es muchísima cantidad de gente, ¿sí? Nosotros vemos diariamente en los chicos se ven
mucha cantidad en lo que es la guardia de emergencia. Y es un 15 y un 20%, de un 15 a un 20% de los accidentes laborales, ¿sí? Pero que acá sí vemos lo que es la corriente, la electricidad y los químicos que producen estos tipos de quemaduras. Y en menor grado, en menor escala, en accidentes de tráfico o autoagresiones o lesiones personales. Es decir, son muy, de vez en cuando se puede llegar a ver esto, pero que no se descarta porque esto parece ponerse de moda, ¿sí? Cuando una persona es agredida o la queman o le echan alcohol, la prenden fuego. Ya hace un par de años se ha visto esto que se pone como moda, entonces hay en un trecho muy corto de tiempo hay mucha cantidad de este tipo de autoagresiones o agresiones personales, ¿sí? Que también tenemos que tener en cuenta que también están dentro de estas emergencias y a veces que son justamente dentro de las autolesiones o las agresiones personales son las que más muertes traen, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos en un quemado o en un gran quemado, la atención inmediata, ¿sí? La atención a un quemado, la aplicación de las medidas de emergencia son prioritarias, es decir, en la parte prehospitalaria, notoriamente tenemos que, para que bajar la mortalidad, ¿sí? Notoriamente disminuir esa mortalidad, tenemos que tratar de enfriar el lugar. El gran error que cometemos, porque lo digo porque han pasado, que han llegado al hospital gente en la quemadura, que es amplia, ¿sí? Han colocado aceite, ¿sí? El primer error es colocar aceite al calentarse, porque la temperatura que tiene en el lugar de la quemadura es mayor a la del cuerpo. Este aceite sigue quemando, sigue produciendo quemaduras y están las quemaduras que van allá más allá de lo que es la dermis, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, no hay que poner nada, solamente en una quemadura hay que poner agua fría, ¿sí? O paños de agua fría, ni siquiera tampoco paños, es sumergir en agua fría. ¿Por qué? Porque el paño también puede llegar a pegarse cuando se produce la ampolla, se rompe la ampolla, puede pegarse y producir otro tipo de daños que a veces después tarda muchísimo más en curarse. Otro de los grandes errores que cometen es poner dentríficos, ¿sí? Es algo que no hay que poner nada. La herida, las heridas por quemaduras, le vuelvo a repetir, no hay que poner ningún elemento, ¿sí? Que tape la herida. Solamente con agua es suficiente. Por supuesto, ir inmediatamente al lugar más cercano de atención médica para para ser atendido. En la parte prehospitalaria, es decir, la parte que estamos en casa, lo que tenemos que hacer es colocar agua fría. Los principios para llevar una buena atención son, primero, si hay la quemadura la asistencia a un quemado, lo que primero tenemos que observar es que sospechar siempre el compromiso de vida, de que esté respirando normal, de que no tenga ninguna quemadura cerca de la boca y la nariz, ¿sí? Que es la inhalación del humo caliente. Todas estas cosas queman las vías aéreas y corremos el riesgo de que el paciente produzca una reacción, ¿sí? De edema de glotis o una inflamación generalizada y termine falleciendo. Identificar y manejar las lesiones mecánicas asociadas, porque más allá de que esté quemado, ¿por qué se quemó? ¿Dónde está el foco para tratar en casa, en la parte prehospitalaria, sacar del lugar ese producto o esa cosa que produjo el accidente, ¿sí? El mantenimiento de la estabilidad hemodinámica, ya esto lo estamos haciendo dentro del hospital, ¿sí? Que tenemos que reponer mucha cantidad de líquido, mucha cantidad de volúmenes endovenosos para que
esa descompensación que produce, que es el calor excesivo, ¿sí? Poder compensar al paciente y que el paciente no tenga una descompensación hemodinámica. Entonces tenemos que tratar eso, pero ya esto está dentro del hospital o cuando lleguen los paramédicos al lugar del hecho, ¿sí? Hay muchísimas complicaciones dentro de estas quemaduras, las infecciones, la malformación de la piel luego de las quemaduras, pero dos de las más importantes son las rhabdomyolysis, que es cuando se quema el tejido, ¿sí? Libera una proteína en sangre que puede dañar los riñones. Entonces, eso también hay que controlarlo por medio de laboratorio para que esta proteína, ¿sí? Si estuviera suelta en sangre, tratar de eliminarla lo más rápido posible. Es por eso que tenemos que nosotros, dentro del hospital, proporcionarle como recién decíamos, darle el volumen necesario para que esto salga rápidamente de sangre. Y la otra gran complicación que tenemos son las arritmias cardíacas. Todos en el mundo sabemos qué son las arritmias cardíacas, ¿sí? Es los latidos anormales del corazón que lo producen porque la sangre se licúa por demás o se espesa por el calor que fue sometido. ¿Sí? Es un gran calor, ¿sí? Se quemó una casa y estuvo expuesto por mucho tiempo. Entonces, estas arritmias cardíacas tenemos que tener en cuenta porque si son, las arritmias cardíacas son, por supuesto, son o rápidas o lentas, también en las dos tipos de arritmias pueden hacer fallar el corazón o pueden hacerle un infarto sin que pueda tener retroceso. Estas son unas poquitas complicaciones que tenemos, más allá de aquellas complicaciones, como yo decía, que cuando la curación se realiza, la piel no se reconstituye como normalmente estaba, sino que va a tener otro tipo de rigidez y de otra textura, entonces, o se puede hacer que se haga la piel de cristal, ¿sí? La famosa piel de cristal que se rompe muy rápidamente, pero la mayoría de las veces se hace como si fuera una costra, una piel muy dura, ¿sí? Por la falta de vascularización. Entonces ahí corremos el riesgo de que tengamos miles de complicaciones y más en quemaduras cuando son muy amplias, ¿sí? Acá lo que le explico de la rhabdomyolysis, ¿sí? Las causas que produce el trauma, los síndromes de aplastamiento, el síndrome compartimental y las quemaduras. Son las tres causas que lo producen. ¿Hay medicaciones para esto? Sí, por supuesto, para todo hay medicación, pero acá los antihistamínicos, tenemos que los neurolépticos, las estatinas, que pueden llegar a producir rápidamente que se elimine esta toxina y se pueda volver a la normalidad. Es más o menos muy rápidamente por arriba que queda esta complicación, pero es la más conocida. Ahí después tenemos que ver, después que tenemos ya el quemado, tenemos que ver los pronósticos de este quemado, ¿sí? Y hay pronósticos que se pueden modificar y que se pueden llevar a la muerte, tales como la edad, ¿sí? Si una persona muy adulta, seguramente este paciente que fue quemado, que estuvo quemado, que está en un proceso de quemadura, va a fallecer por su edad y no va a soportar el desequilibrio hemodinámico, ¿sí? Entonces corremos el riesgo de que lamentablemente este paciente fallezca. Entonces el sexo femenino es mucho más débil,
en lo que es la mujer, y ustedes fíjense en los casos que yo les recién me comentaba, cuando empezábamos a ver en el tema, que ya se pone de moda, que justamente las personas que fueron quemadas fueron justamente mujeres y la mayoría, creo que estuvo en un 90%, todas fallecieron porque la extensión de la superficie quemada era muy grande y el daño en la vía aérea que se había hecho era muy importante. El hombre puede a veces, que tiene otro tipo, otra contextura, pero es decir, las quemaduras tienen este pronóstico que marca mucho en lo del sexo femenino. Otros pronósticos que pueden ser modificables, tales como la hipotensión tisular, que es lo que hablábamos recién nosotros, que la piel tiene otra forma y tiene otra hipotensión, es decir, se pone hipotensa, se hace una hipotensión tisular, entonces también tenemos, pero como esto se puede medicar, no corremos el riesgo de muerte. ¿Sí? La disfunción de órganos, como decíamos hoy, cuando la quemadura es muy grande, lleva a que esta llegue a los órganos internos, ¿sí? Y produzca a veces alteraciones, pero que se pueden revertir. Y las infecciones persistentes de los tejidos micróticos, es decir, dentro de la quemadura, donde lo vamos a observar más adelante, es decir, cómo está compuesta la quemadura y que vamos a ver que tiene un fondo blanco y se ven los vasos tisulares y que están quemados y no va a tener buena repercusión, entonces vamos a tener estas infecciones que a veces tardan muchísimos en curarse y que llegan a un agravamiento, ¿sí? Por supuesto que en la reanimación inadecuada, cuando nosotros reanimamos a un paciente de mala forma que está quemado y no tenemos la precaución de cubrirle lo más rápido posible la vía aérea, llegamos al agravamiento, ¿sí? La comorbilidad, como la diabetes, las enfermedades crónicas, el EPOC, llevan también a que este tipo de quemaduras, ¿sí? Este diagnóstico de quemado se empeore. Las infecciones, por supuesto, es algo muy fundamental en todas las enfermedades. Las infecciones agravan el cuadro. La falta de derivación a centros especializados, a veces que el centro especializado más cercano no tiene lugar, y acá en Argentina, mucho que digamos en la provincia de Buenos Aires no tenemos lugares específicos de lo que son las asistencias al quemado. Yo tenía por acá, que he sacado, que en Buenos Aires, en Capital Federal, digamos, en Cava, está el Hospital Municipal del Quemado, que está sobre la avenida Pedro Goyena, al 369, que es uno de los lugares que más gente llega, ¿sí? De toda la provincia de Buenos Aires, casi, digamos, no de toda la provincia, sí, pero sí de todo lo que es el conurbano primero y segundo cordón. Todos van a parar ahí. Entonces, tenemos que tener ese lugar que tiene muy pocas camas, pero que tiene que ser de atención muy rápido, ¿sí? La no intervención a pacientes lo requieran, si nosotros no tenemos al paciente que lo requiera, dediquémonos a otra cosa. Si la intervención del paciente quemado, viene quemado, así sea una quemadura de primer grado y que esté en una mano, que no corre riesgo de vida, pero hay que atenderlo. Entonces, si nosotros no lo podemos atender, lo tenemos que derivar, como dice el punto anterior, a un centro especializado, ¿sí? En Capital Federal hay dos o tres, pero tenemos este que es el que más se trabaja dentro de la provincia, dentro del segundo cordón, el segundo cordón. Después tenemos que ver qué tipo de quemaduras existen, ¿sí? Como yo hoy le decía, hay montones de quemaduras, por eso se dejó de decir que era una causa de calor, nada más. Ahora tenemos
millones. Entonces acá se las describo a todas. Yo no las voy a describir ahora, por eso está en la filmina, ustedes la pueden leer tranquilamente, no hay problemas, que son las escaladuras, las llamas, el contacto, la electricidad, químico, la radiación, ¿sí? Las que más se ven, los que yo he visto más en el hospital donde trabajo, fueron por llamas, las eléctricas y las químicas, ¿sí? Porque hay dos o tres fábricas químicas ahí en Moreno que ha producido derrames químicos y se han quemado los pies sobre todo. Hay varios chicos que fueron al hospital a ser atendidos por quemaduras de estos químicos, porque queman hasta el plástico, hasta la goma de lo que son las botas, más allá de que esa bota tendría que ser súper reforzada para que justamente son para trabajar con este tipo de químicos, pero bueno, lamentablemente eso a veces por el valor o porque no, las circunstancias no lo tienen, este tipo de botas de protecciones, sobre todo en los pies y en las manos para trabajar con este tipo de productos. Nunca he visto una eh, quemadura por radiación. Sí la he visto, pero por televisión no hay muchas radiaciones que se puedan hacer, ¿sí? Que se tiene mucho cuidado. La única que he visto fueron bueno, las que se han producido por camas solares, es decir, la he visto también, ya les digo, la he visto en algún documental o algo por algún noticiero porque no he visto nunca lo que es esto. Las quemaduras más conocidas que todo el mundo sabemos que han sufrido fueron las de Chernobyl, ¿sí? Cuando el reactor Chernobyl explota y han matado millones de gente, personas que estaban no cerca, sino más lejos de lo normal, y sin embargo la radiación los ha llegado a producir quemaduras que hasta el día de hoy hay gente hay chicos que en esa época eran chicos, que hoy son adultos y siguen con ese problema de que esa radiación, ¿sí? Le sigue produciendo ese tipo de quemadura, de ampollas, que todavía no tienen en claro por qué es esa radiación, cómo poder sacar esa radiación del cuerpo, ¿sí? Esos son los tipos de quemaduras que tenemos nosotros, que vemos normalmente son las de llamas y las eléctricas. Después las de contacto también se pueden producir, se pueden ver, ¿sí? Es cuando uno se apoya en un caño de escape, se va a quemar, o el hielo seco que agarran para tomar algo fresco, supuestamente, ¿sí? En lugar que se ve en el hielo seco, nosotros lo podemos ver es en los hospitales, cuando tenemos los tubos de oxígeno centrales, el frío que produce ese oxígeno hace hielo seco, hay que tener muchísimo cuidado porque ese hielo seco quema, ¿sí? Y quema y a veces cuando quema saca, se arranca la piel. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas, ¿sí? Así que bueno, estos son los tipos de quemaduras que hemos visto. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta son el shock del quemado. El shock del quemado. El shock del quemado es muy rápido, ¿sí? Que es la interrupción de las funciones de las membranas celulares normales. Entonces, si el quemado enseguida se va a deteriorar, ¿sí? Las alteraciones hormonales también, cuando tienen grandes quemaduras, los cambios en el equilibrio de ácido base, y esto lo vemos cuando hacemos el análisis en el laboratorio de estado ácido base, para poder saber si está oxigenando bien o tiene alguna quemadura más interna de lo que nosotros podemos llegar a ver. Los cambios hemodinámicos, lo que hablábamos hoy, sobre todo en los que son adultos y adultos mayores, y los trastornos hematológicos, ¿sí? Es en la coagulación de la sangre o el problema de que no coagula tan rápido como tiene que coagular, entonces teniendo una quemadura, en una quemadura está sangra y sangra mucho, entonces corremos el riesgo de que el paciente se desangre y fallezca
por este tipo de problemas. Entonces, esto hay que tenerlo muy muy en cuenta. Así el shock hay que lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, la vía aérea, y después ver que las funciones neuronales cerebrales estén normales, las hormonales, el ácido base, para ver si está oxigenando como corresponde, la hemodinámica, suministrarle los líquidos que corresponden para que esta parte hemodinámica se establezca nuevamente y la hematológica el sangrado. Como decíamos, hoy tenemos en la escala del 9, la famosa escala del 9, para saber la superficie corporal de un adulto. Bueno, acá vemos de un adulto, ¿sí? Dicen que todos tenemos 9, ¿sí? 4,5 la que lo vemos en la cabeza, es 4,5 de frente y 4,5 de la nuca, en la parte de atrás de la cabeza. Y ahí formamos 9. Entonces todos tenemos 9, ¿sí? Porque tenemos que tener qué porcentaje del cuerpo tenemos quemado, ¿sí? Con estos porcentajes, si solo sumamos, ¿sí? Tenemos un brazo quemado en la parte posterior, 4,5. Entonces tenemos el pecho quemado y la parte de la cara. Acá tenemos un paciente que está en un 18% quemado, ¿sí? Esto ya es grave. Ya teniendo un 9% quemado, ¿sí? Ya empezamos de alguna gravedad de un 4,5, ahí vamos a poder ir viendo que se puede restablecer o se puede atender en lo que es el hospital general, si no tendrá que ir al quemado. Pero vamos a ver acá en los miembros, en los genitales, vemos el 1%. Este 1% es mucho, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta que el paciente, tanto mujer como hombre, tiene el 1% quemado, pero que va a necesitar sí o sí la atención de personal especialmente ¿cómo se llama? Capacitado, porque justamente es el lugar donde menor porcentaje tenemos, pero que tenemos la necesidad de que esto que funcione correctamente, porque es por el lugar donde se orina o se defeca. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con este porcentaje, ¿sí? Después lo demás son tenemos la cara, el 4,5, hay un porcentaje muy alto, pero en la cara, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que tenemos las vías respiratorias y tenemos que tener en cuenta que no haya quemaduras internas, ¿sí? Las cirugías de un pediátrico también tenemos la escala del 9, ¿sí? Acá también usted lo vemos, ¿sí? En los glúteos, en la parte de los genitales, ¿sí? Cambia un poco los porcentajes de las piernas y de los brazos, pero no mucho más, sobre todo en lo que es la cabeza y el abdomen y el tórax, ¿sí? Y en el pediátrico, que es otro, es decir, hay niños que de 1 año hasta los 12, que va cambiando, ¿sí? Aumentando o disminuyendo el sector para llegar después al adulto con esos porcentajes. Esos son porcentajes que están hechos en el Instituto del Quemado, ¿sí? Se han valorado mucho la gente del instituto para valorar por qué se pone este porcentaje, porque cada porcentaje tiene su valor, ¿sí? Hemodinámico. Después, y ya estamos llegando casi al final, ¿sí? Es la profundidad de la quemadura, ¿sí? Las quemaduras la profundidad de la quemadura es importante para saber la gravedad, el plan de tratamiento de la lesión y pedir el resultado funcionales y cosméticos. Es decir, cómo puede llegar a estar el resultado funcional, de cómo va a quedar y cosmético, cómo va a quedar el paciente después de que resulte
curado por las personas que están especializadas en ello. Hablábamos de las profundidades de las quemaduras. Hay quemaduras de primer grado, aquellas que se caracterizan por contener eritemas, dolor y con ausencia de ampollas, sino acá no hay ampollas, pero y que la vida del paciente no corre peligro. Es una quemadura tipo A, pero que tenemos que tenerla, tenemos que curarla, tenemos que protegerla para que esta quemadura de tipo A no se infecte y no lleve a más dolor del que tiene, siempre con agua fría y no cubriéndola más la mayoría de veces. Tratamos de que este tipo de quemaduras de primer grado estén al descubierto, ¿sí? Y no reventar las ampollas, porque con una que se puede producir con una quemadura de agua, se produce ampolla, no reventarla, ¿sí? Las quemaduras de segundo grado son tipo A y B. Ya acá tenemos la tipo A, que es la de primer grado, y agregándole que la superficie es mayor, ¿sí? La profundidad también es mayor, y donde acá sí están las fructenas y los lechos hipodérmicos y exudativos. Es cuando la ampolla ya empieza a tener líquido dentro y produce mucho dolor, va a producir mucho dolor, y esa ampolla no se, ya les dije, la anterior, que puede llegar, que no, en el tipo A no, la mayoría de veces no hay ampollas, pero si pudiera, que son muy pequeñas, no reventarla, no sacar la piel. En la tipo 2, segundo grado, sí va a haber ampollas y no hay que reventarlas porque ese exudativo que tiene dentro va a ser la protección hasta que los médicos puedan, si es necesario, sacarla en tiempo y forma. Las quemaduras de tercer grado son aquellas que afectan a la dermis, el tejido celular subcutáneo y los músculos. Y acá es donde hoy hablábamos de que por este tipo de quemaduras el cuerpo va a liberar una toxina, ¿sí? En sangre, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Acá, como hablábamos anteriormente, vamos a ver el cráter, ¿sí? Más profundo, ya no va a tener la ampolla porque la ampolla se reventó por sus medios, pero vamos a ver un cráter donde vamos a tener un hundimiento de la piel o la quemadura, ¿sí? Es decir, el desgarro de esa piel, donde vamos a ver un fondo, como yo decía al principio, un fondo blanco, donde vamos a ver los vasos trombosados y vamos a ver lo que es la necrosis del lugar, y tenemos que tener en cuenta cómo para poder curarlo y poder estimar cuál va a ser el resultado funcional de esta quemadura y la parte cosmética, cómo se va a reconstituir, ¿sí? Esta es un poco, digamos así, lo que es a grandes rasgos, lo que es la atención primaria, digámosle así, de una quemadura, ¿sí? O de una persona que está en una emergencia térmica, ¿sí? No les vamos a llamar grandes quemados porque no vemos grandes quemados. Si los vemos por muy poco tiempo, porque los grandes quemados van al Instituto del Quemado en Capital Federal. No hay en lo que es Argentina, no hay hospitales especializados en ningún lado, especializados en quemados. Solamente el Instituto del Quemado en Capital Federal, que ahí sí viene gente de todas las partes de la Argentina, cuando son grandes quemados, y que en la mayoría de estos pacientes tienen un mal pronóstico y que fallecen un gran porcentaje. Así que bueno, esto es lo que tenemos por lo que es lo que podemos ver en una emergencia de un paciente quemado, ¿sí? Y la verdad que es desesperante cuando han llegado pacientes quemados al hospital,
porque nosotros en los hospitales generales tenemos, lo único que podemos llegar a tener son gasas furacinadas o más de eso no, unas sábanas estériles, y es la atención. Es decir, en un quemado, la atención sí o sí tiene que ser obligatoriamente en un lugar especializado en eso. Así que bueno, esto es lo poco que yo le puedo comentar de lo que se ven en las guardias y la mayoría de las guardias de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y diría eh, no así, no así los hospitales de Capital Federal o los nacionales, como en Posadas, que se ven cosas un poquitito más graves, pero que llevan al mismo tratamiento prácticamente, ¿sí? Tenemos la obligación de derivarlos a lugares especializados en lo que es el quemado. Así que bueno, desde ya agradezco haber estado hoy en esta reunión y espero que les sirva lo que le doy en este video de lo que es el quemado. Nos vemos pronto y muchísimas gracias.